Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, Noel Verheiden. Pues en el vídeo de hoy os traigo cómo dibujar el patrón de una falda básica. La falda básica que yo os voy a enseñar es una falda que va desde cintura hasta por encima de la rodilla, totalmente recta y con dos pinzas en el delantero y dos pinzas en el trasero. Como ya os explico en el vídeo, las pinzas pueden cambiar de posición, no mucho, pero pueden cambiar de posición y de profundidad y de largo según el cuerpo de la clienta que vosotros estéis, para la que vosotras estéis trabajando. Esto con el paso del tiempo y de la experiencia sabréis, ya viendo un cuerpo, cuántas pinzas tenéis que darle, qué tipo de profundidad, cómo de largo, dónde acaban las pinzas, pero tiempo al tiempo. Eso es una cosa que se aprende con la experiencia. Y nada, si queréis saber cómo dibujar un patrón básico de falda para una mujer, nada, estaros atentos. Pues para empezar, lo que tenemos que hacer es dibujar un cuadro de 65 centímetros de largo, porque en una medida, en una talla 42, que es la que siempre utilizo yo, la medida de cintura hasta la rodilla son 65 centímetros, y de ancho vamos a utilizar 50, ya que el contorno de cadera, digamos de la parte más ancha del cuerpo, son 100 centímetros en una mujer, y como estamos trabajando la mitad del trasero y la mitad del delantero, vamos a hacerlo a 50 centímetros de ancho. Pues nada, nos dibujamos una línea en vertical de 65 y otra de 50 centímetros a lo ancho. Y unimos nuestras líneas para obtener nuestro cuadro inicial. Ahora, lo que también tenemos que hacer es dividir nuestro cuadro inicial en trasero y delantero. Para eso vamos a dividirlo verticalmente a 25 centímetros, ya que nuestro contorno de cadera son 100 dividido entre 2, 50, es el ancho de nuestro cuadro, vuelto a dividir entre 2, trasero y delantero, 25. Pues a 25 centímetros hacemos otra línea en vertical. Como es una falda base normalmente lleva una pinza en el costado. Bueno, no es exactamente una pinza, sino es una medida que son unos centímetros que le quitamos a la tela para que nos haga la curvatura de la cadera, dos pinzas en el delantero y dos pinzas en el trasero. Eso es una falda base, pero lo que podemos hacer es en el trasero una pinza y en el delantero otra. Esto depende mucho del contorno que tenga la mujer a la que le estáis haciendo la falda, o las medidas, porque hay muchas mujeres que tienen una cintura mucho más estrecha que la cadera, o tienen la medida de cadera y cintura, no hay mucha diferencia. Eso es más o menos, cuando vayáis practicando y vaya pasando el tiempo, ya sabréis más o menos cuántas pinzas le tenéis que hacer, si tiene que ser una profundidad muy grande de pinza, hasta dónde llega la pinza. Pero en este caso, como es una falda básica, lo que yo voy a hacer va a ser dos pinzas en el trasero, la pinza en el costado y dos pinzas en el delantero, ¿vale? Ahora, lo que tenemos que saber es cuánta profundidad tienen nuestras pinzas. Para saber eso, lo que tenemos que hacer es a la medida al ancho de cadera, que en este caso son 100 centímetros en una talla 42, le restamos el ancho de nuestra cintura, que en este caso son 70. Porque estamos, como ya os digo siempre, talla 42, ¿vale? Entonces, 100 menos 70 nos da 30 centímetros. Esos 30 centímetros son los centímetros que tendríamos que darle a todas las pinzas, pero como estamos trabajando a mitad de patrón, lo volvemos a dividir entre 2. Entonces nos dan 15 centímetros. 15 centímetros por medio patrón. Pero si utilizáramos esos 15 centímetros en todas nuestras pinzas, nos quedará una falda demasiado estrecha. Por eso, 1 centímetro lo dejamos para darle un poco de holgura a la falda. Entonces nos quedamos con 14 centímetros. Ahora, esos 14 centímetros los tendríamos que dividir entre 3. Pero como nuestro cuerpo no es exactamente igual en el delantero, en el costado y en el trasero, lo que hacemos, según la experiencia que vosotros tengáis y que vayáis adquiriendo, deberíais de mirar a vuestra modelo. Si vuestra modelo, por ejemplo, tiene
un trasero muy, muy acentuado, le tendríamos que dar más centímetros en la parte trasera. Si tiene la forma de la cadera está más acentuada, podríamos mirar de darle más centímetros en el costado. Pero la regla básica es que en el costado siempre es más que en el trasero y en el trasero siempre es más que en el delantero. Ya que nuestra barriga, nuestro vientre, siempre es mucho más plano y hay menos diferencia que en nuestra parte trasera. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta falda base va a ser al costado darle 6 centímetros de esos 14, en el trasero 5 para las dos pinzas y en el delantero 3 también para las dos pinzas. Entonces, hemos dicho que en el costado vamos a darle 6 centímetros. Pues sabiendo que este es nuestro trasero y que este es nuestro delantero, lo que vamos a hacer va a ser darle 3 centímetros a cada lado de nuestra línea del medio. Y nos marcamos 3 centímetros a cada lado de nuestra línea del medio. Ahora, antes de continuar, lo que tenemos que hacer es marcar dónde nos queda nuestra línea de cadera, nuestro punto más ancho del cuerpo. Y en una talla 42 es a 21 centímetros de nuestra línea de cintura. Pues a 21 centímetros paralela a nuestra línea de cintura nos marcamos otra línea. Lo siguiente que tenemos que hacer es unir esos 3 centímetros que le hemos dado al trasero y al delantero, lo unimos con nuestra línea de cadera, ya que nuestra pinza, digamos nuestra pinza del costado, nos tiene que ir desde la cintura hasta nuestra altura de cadera para darle la curvatura ideal. Ahora lo que vamos a hacer va a ser las dos pinzas en el trasero. Para hacer eso, la medida que yo utilizo es a 7 centímetros de nuestro centro trasero me marco una paralela. Me marco mi línea paralela y mido cuánto me da desde esta línea que acabo de dibujar hasta el punto donde empieza mi pinza de costado. Me da 15 centímetros y tengo que marcar la segunda pinza a la mitad de esos 15 centímetros, es decir, a 7 centímetros y medio será el centro de nuestra segunda pinza en el trasero. Y me marco otra línea. Ya sabemos dónde nos quedan las pinzas en el trasero. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar dónde nos queda en el delantero. Y en el delantero la regla básica es que, igual que en el trasero hemos hecho la línea del medio de la pinza a 7 centímetros, en el delantero es a 10. Pues a 10 centímetros nos marcamos otra línea. Y volvemos a hacer lo mismo, nos medimos desde la línea del centro de pinza hasta la pinza del costado cuánto nos da y nos marcamos la segunda pinza en el medio de esa distancia. A mí me da 12 centímetros, pues a 6 centímetros me va a caer la segunda pinza. Ahora ya sabemos dónde nos quedan todas las pinzas. Y como decíamos, hemos dividido la diferencia que nos daba 14 centímetros, nos dan 6 en el costado, 5 en las dos pinzas del trasero y 3 en las dos pinzas del delantero. Entonces, en el trasero tenemos 2 pinzas y 5 centímetros a repartir. Pues nos quedan 2 centímetros y medio en cada pinza, pero lo tenemos que volver a dividir entre 2 porque, como sabéis, tenemos que darle la profundidad a un lado de la línea y la profundidad al otro lado. Pues 2,5 dividido otra vez entre 2 nos dan 1,5 centímetros. Pues a cada lado de los centros de pinza vamos a darle 1 centímetro 25 milímetros. Y ya me he marcado mi centímetro 25 a cada lado de mi centro de la pinza. Ahora vamos a hacer lo mismo en el delantero. En el delantero, y vamos a repartir 3 centímetros en esas dos pinzas, pues 3 centímetros dividido entre 2, 1,5 centímetros. Volvemos a dividir entre 2 y nos da 0,75 a cada lado del centro de pinza. Pues me marco
0,75 milímetros a cada lado. Y ya lo tengo marcado. Ahora, lo que quiero saber es cómo de largo son mis pinzas. Y una de las reglas básicas es que en el trasero, las pinzas, el largo de pinza son 2/3 de la distancia entre la línea de cintura y la línea de cadera. En mi caso había 21 centímetros, pues 2/3 son 14 centímetros. Pues el largo de mis pinzas en el trasero son 14. Y en el delantero es solo 1/3 de la distancia entre la línea de cintura y la línea de cadera. Pues 1/3 de 21 son 7 centímetros. Y ahora lo que ya puedo hacer es unir mi profundidad de pinza con el final de mi pinza. Y, como veis, ya tendría todas mis pinzas terminadas. Y podréis decir, ya, el patrón ya está listo. No, lo que tenemos que hacer son los últimos ajustes para que nos quede la falda perfecta. Para eso, lo que vamos a hacer va a ser, donde nos queda nuestra pinza en el costado, en nuestros inicios de pinza lo que vamos a hacer va a ser subir 1 centímetro totalmente perpendicular a nuestra línea de cintura. Subimos 1 centímetro. Como veis aquí, ya tengo 1 centímetro subido y unimos ese centímetro con el centro de nuestra primera pinza en el trasero y nuestra primera pinza en el delantero. Como veis, lo que os he dicho es que unimos ese centímetro con el centro de nuestra primera pinza en el trasero, el centro. Ni la primera línea ni la segunda, sino el centro. Y en el delantero exactamente lo mismo. Ahora, esto, el centímetro que hemos subido, lo hacemos porque si lo dejáramos a la altura de cintura tal cual, el resultado que nos daría sería justo un pico a la altura de nuestra cintura y nos quedaría totalmente un pico muy marcado, ya que por tema de volúmenes en el vientre, en el costado y en el trasero, la línea no puede ser recta, sino que tiene que subir hacia arriba para que luego acomode bien en nuestra curvatura. Es muy importante que lo hagáis porque si no, nunca os va a quedar una línea perfecta ni a la altura de cintura ni a la altura de cadera. Os va a empezar a descuadrar todo. Ahora, lo último que nos quedaría hacer sería, como veis, nuestra pinza ya no encaja con nuestra línea de cintura, porque nuestra línea de cintura ahora ha cambiado de altura. Y lo que tendríamos que hacer sería unir nuestras pinzas nuevamente con nuestra línea de cintura. Para hacer eso, lo que no podemos hacer es seguir la pinza en el sentido que iba hasta la nueva línea, porque lo que estaríamos haciendo sería darle más volumen a la pinza y luego no nos quedaría bien, nos iría muy justa. Porque al seguir la línea de nuestra pinza original, lo que hacemos es darle más profundidad a la pinza. Para hacer eso, lo que hacemos es, donde nos queda nuestra profundidad de pinza, lo que hacemos es, en perpendicular a nuestra línea de cintura, lo unimos con nuestra nueva línea de cintura. Como veis, he unido mis dos pinzas del trasero, bueno, mi mitad de pinza y mi pinza, la pinza y la mitad de pinza, con la nueva línea de cintura. Y lo que tendríamos que hacer ahora sería volver a redibujar desde el punto en el que nuestra pinza conecta con nuestra línea de cintura hasta nuestro final de pinza. No es mucha diferencia, pero un par de milímetros en cada pinza, en el resultado final se nota bastante. Por eso os recomiendo que lo volváis a dibujar y no lo dejéis tal cual como nos ha quedado. Y lo último que nos quedaría hacer sería, en nuestra pinza del costado, desde nuestros inicios de pinza, redondear nuestra pinza con un máximo de 5 milímetros de diferencia hasta nuestro final de pinza, para que así nos caiga mucho mejor
en toda la curvatura de la cadera, para que nos caiga mejor y nos siente mejor. Y ahora lo que yo voy a hacer va a ser repasarlo todo en negro, para que así se vea el resultado final, el resultado correcto. Como veis, me he repasado ya casi todo el patrón en negro, pero me he dejado la pinza en el costado y la línea de cadera desde mi primera pinza, ya que son las partes que tenemos que redondear. Nuestra pinza la redondeamos desde nuestros inicios hacia el final, y lo que os aconsejo también es que la línea de cintura le deis un poco de forma, os la redondeéis un poco para que también nos quede mucho mejor en nuestro contorno en el cuerpo. Y ahora ya le he dado mi forma al costado con un máximo de 5 milímetros de diferencia y un poco de forma a la altura de cintura también. Ahora, lo último que nos quedaría hacer, como siempre os digo, es marcar el final de las pinzas. Y ahora, lo último que nos queda por marcar en nuestro patrón es dónde nos quedaría la línea de cadera, ya que para la hora de coser es un punto que tendríamos que tener en cuenta para que nos encaje bien nuestros trozos de tela. Y ahora ya tendríamos todo nuestro patrón completo. Nuestro trasero con nuestras dos pinzas y con la pinza del costado, y nuestro delantero con nuestras dos pinzas y nuestra pinza del costado. Una vez acabado este patrón, lo que podemos hacer es transformar todo el patrón, ya que esta falda es una falda desde la altura de cintura hasta la altura de rodilla, totalmente recta. Entonces, si vosotros decís, yo quiero una falda desde un tiro normal, que no sea ni un tiro alto ni un tiro muy bajo, lo que podéis hacer es mediros vosotros mismos y decir, vale, pues yo tengo que sacarle unos 8 centímetros para que me quede donde yo quiera. Pues entonces, desde la línea de cintura bajáis 8 centímetros en el trasero y en el delantero, y os quedará una falda de tiro normal. O yo quiero una falda más corta, pues le podemos restar unos 15 centímetros y hacernos una minifalda. O diferentes variaciones que ya os enseñaré en próximos vídeos, pero como os dije, con la manga y con el cuerpo, esta es la base para transformarla y poder hacer todos los modelos que nosotros queramos. Pues nada, esto ha sido el patrón de hoy. Espero que os sirva de ayuda, espero que os pongáis manos a la obra y que os hagáis vuestra propia falda a medida. Y ya sabéis, como siempre os digo, suscribiros, darle a like, y si tenéis alguna sugerencia, comentario, alguna pregunta, me lo dejáis por aquí abajo. Y nada, compartidlo con vuestros amigos más creativos y nos vemos en el próximo vídeo.